Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Iniciamos el esmaltado con este color rosado, es un rosado claro, es como un nude, y lo voy a aplicar únicamente en una de mis uñas. Para el resto de las uñas voy a utilizar este color precioso que nunca lo había utilizado para un video porque no se capta exactamente el color que es, pero se ve increíble igualmente. Tal vez logren imaginar cómo es. Generalmente los colores muy brillantes o que tienen mucho glitter no suelen verse iguales o apreciarse la belleza de ellos cuando lo grabamos o les hacemos fotos. Ahora lo que voy a hacer es una línea francesa utilizando un pincel para detalles de 15 milímetros y esmalte en color blanco. Primero hago una línea delgada y luego en los laterales les doy un poco más de forma para que tenga más marcada el área de sonrisa. Me ayudaría muchísimo si me ayudas interactuando con el video, es decir, regalándome un me gusta, un comentario y también compartiendo en tus redes sociales. Esto es algo que no cuesta nada, pero que a mí me ayuda muchísimo. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve este francés y la combinación en general. Así que cualquier detalle adicional que le haga se va a ver precioso. Para poder trabajar con las pinturas acrílicas voy a estar aplicando esta laca mate sobre la uña donde voy a hacer la decoración. Obviamente recuerda que esto se hace porque las pinturas acrílicas se trabajan mucho mejor sobre superficies que no tengan brillo. Ahora vamos a necesitar pintura acrílica en color rosado oscuro y también una pintura acrílica en color rojo, y con ellas vamos a cargar un pincel angular número 2. Luego de cargar el pincel debemos descargarlo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación, y también de esta manera vamos a lograr que se maticen los dos colores y que se vaya cualquier exceso de producto. Comenzaremos ya con nuestra flor y lo haremos por el centro haciendo un pétalo en forma de corazón. Este pétalo va a estar conformado por dos pinceladas en forma de gota. A los lados también vamos a hacer dos pétalos iguales, es decir, serían en total 6 pinceladas en forma de gota, en la posición que yo lo estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es rellenando el espacio que quedó vacío y sin pintura con la parte del pincel que tiene el color rojo, para que así se rellene y quede como una base. Para hacer este tipo de pinceladas es bien sencillo, simplemente debemos iniciarla en la base, luego desplazamos ligeramente el pincel hacia arriba y cerramos la pincelada donde mismo la iniciamos
pero del otro lado, sin abrirla demasiado para que quede con una forma de gota o de lágrima. Limpiamos el pincel y lo cargamos nuevamente, pero en este caso con pintura acrílica en un tono de rosado más claro y la misma roja que utilizamos anteriormente. Y de la misma manera cargamos y descargamos hasta que el pincel tenga la pintura necesaria y además para que se maticen los colores. Dentro de la flor ahora vamos a hacer dos pétalos iguales a los anteriores, pero más pequeños y más al centro. Ten en cuenta de que estos pétalos coincidan con el centro de la flor, es decir, con cada una de las pinceladas anteriores para que se vea algo más uniforme. Recuerda que puedes repasar todas las veces que sea necesario cada una de las pinceladas hasta que se vean como a ti te gusta. Además, debes tener en cuenta de que la pincelada anterior ya se debe haber secado para repasar o hacer la siguiente, porque de esta manera no te vas a llevar ningún detalle con el pincel una vez que vuelvas a pasarlo. Aunque la pintura acrílica suele secar bastante rápido. Pueden seguirme en mis redes sociales, los enlaces directos están en la cajita de información o también me pueden encontrar buscándome como aparece siempre aquí en una esquina del video. Para cerrar la flor lo que tienes que hacer es colocar tu pincel en uno de los lados de la flor y luego desplazarlo hacia el centro. Y cuando llegues allí, desplazarlo hacia abajo y cerrar esta pincelada. Y luego hacer lo mismo pero en sentido contrario o iniciando también desde el otro lateral hacia el centro. A propósito, quiero agradecer a todas las personas que siempre me apoyan con sus comentarios, regalándome un me gusta, compartiendo. Esto es algo que yo aprecio muchísimo y que para mí significa bastante, de verdad, de corazón lo digo y lo agradezco. Vamos a utilizar tres colores diferentes, uno en color caramelo, otro va a ser un verde bastante brillante e intenso y por último un verde bastante oscuro. Y lo que haremos es cargar en este caso un pincel plano que no trae número, es un pincel de un set económico con estos tres colores de forma que el color verde más claro y brillante se mezcle con el color caramelo. Y luego descargamos el pincel y mientras lo descargamos vas a ver como los dos colores se van a mezclar entre sí, es decir, el caramelo y el verde claro. Esto lo hago para bajar un poquito la intensidad del verde porque creo que es muy brillante, pero si lo deseas puedes hacerlo desde un inicio sin mezclar los colores. Y de forma muy fácil y sencilla haremos 4 pétalos, 2 a cada lado de la flor en la parte de arriba de los pétalos, con pinceladas en forma de abanico haciendo ligeros movimientos para darle un poco de textura. Ahora con un pincel para detalles de 7 milímetros y la misma pintura acrílica verde, pero en este caso la más oscura, vamos a añadir algunas líneas bien delgaditas en las hojas. Pueden ver como el color caramelo contrarresta un poco el brillo del verde y aunque se sigue notando ya no tan brillante. Y esto me gusta porque lo que yo quiero que resalte en este caso es el color rosado.
Luego decidí también con el mismo color verde hacer unas hojas más pequeñitas y otros detalles. Solo voy a hacer 3 hojas pequeñas de estas, 2 en un lado y una en otro. Es bien fácil, simplemente puedes dejar una pequeña gota en las cerdas del pincel a la hora de cargarlo para luego colocarlo encima de la uña y terminar de darle forma a la hoja, o simplemente lo vas trazando poco a poco. Luego decidí añadir algunos puntos en forma de pequeñas flores en algunas zonas alrededor de la flor y también en el centro de ella, como si fuesen unos pistilos. Para este detalle el color que estoy utilizando es amarillo limón. En esta ocasión te voy a pedir que si has llegado hasta aquí me lo hagas saber, pero en esta ocasión quiero que me regales un corazón azul en los comentarios. Ahora voy a aplicar algo de pedrería, en este caso esta bien pequeñita en color dorado, y lo primero que hago es aplicar brillo de acabado y con una punta de cera voy a colocar 4 de ellas en la zona cercana a la cutícula. Con la misma punta de cera o con un punzón puedes ir acomodando cada piedrecita si se mueve alguna o no queda bien. Ahora vamos a utilizar estos balines en color plateado que los vamos a colocar alrededor de la pedrería, es decir, en los extremos y también donde se une cada una. Puedes también, si ya el brillo de acabado se ha secado, aplicar un poco más con un punzón en aquellas zonas donde vas a adherirlo o pasar un poco de brillo con la misma brochita. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.